las 8, quedan 2 horas para el cierre de Wall Street y el mercado vive envuelto en el miedo a la Reserva Federal, el miedo a que los tipos de interés en Estados Unidos y por tanto en el resto del mundo todavía tengan no una pausa, sino una pausa en el camino. Es decir, que este no sea un movimiento de pausa para iniciar el descenso de tipos de interés, sino que todavía nos quede un largo trecho por delante. ¿A qué no les parece extraño después de haber visto en el último año y medio solo un poquito más? Ahora la Fed parece, dice Jamie Dimon, estaría mirando en el horizonte una opción todavía con poca probabilidad que se llama el 7% en un entorno de estanflación. Fíjense porque estas 5 claves que ahora mismo mueven el mercado y mueven los negocios en el mundo empiezan por esa fotografía marcada por Jamie Dimon en el The Times de India esta mañana, en una entrevista en el que dejaba muy clara una posición muy bullard, una posición clara alrededor de que la Reserva Federal podría tener en la cabeza en un escenario complicado, es decir, en un escenario estanflacionario, estancamiento económico, alta inflación, llevar los tipos de interés al 7%, 1,5 puntos por encima de lo que están ahora. Pero es que ha abonado todavía más la opción de que esta pausa es simplemente una pausa técnica, una pausa de habituallamiento, como se está diciendo en Estados Unidos a estas horas. No es solo una pausa larga, sino que es una pausa para tomar fuerza, para ver y terminar de hacer un golpe hacia arriba que evite los años 80 en la situación económica. De tal manera que Kashkari, que hoy ha hablado sobre tipos de interés, ha dicho 25 puntos básicos más, eso es ahora mismo pipas a la hora de ver la tele, de ver la próxima reunión de la Reserva Federal, pipas o palomitas. A lo que ahora mismo el mercado entiende ese movimiento de subida de tipos de interés, ese movimiento de subida de yields, ese movimiento de diferenciales del bono americano, ese movimiento también del dólar hacia arriba. Todo ese movimiento viene acompasado con el momento complicado de deuda en Estados Unidos, que sería el elemento fundamental. No parece ya que ese bono a 10 años americano esté rompiendo el 4,5 por la inflación, sino por el caos en Washington y sobre todo por esa sensación de que ahora mismo en Washington, en la Reserva Federal, hay un problema que se llama elevada deuda. No solo el caos político en Washington, sino la elevada deuda que pueda llevar a no solo hacer una subida de tipos más, como hoy ha dicho Kashkari, hoy ha dicho Kashkari, 25 puntos más básicos, sino que Jamie Dimon acaba de marcar cuál es el camino del apocalipsis. Oiga, aquí hay un apocalipsis claro que se llama 7%. Apúntenlo. 7%. El 7% que ahora mismo estaría planteando la Reserva Federal en un escenario prácticamente sin opciones, pero que Jamie Dimon lo tira encima de la mesa. Ojo que Bullard ya había hablado de todo esto, James Bullard ya había hablado del movimiento de repunte inflacionario por la energía, lo estamos viviendo, y esa sensación de que los gobiernos gastones hacen que ellos sigan pudiendo gastar más, incluso reduciendo su Producto Interior Bruto, para lanzarle el mochuelo al ciudadano de a pie. Es decir, vayamos un día atrás. Christine Lagarde, 3 de la tarde, horario europeo, horario de Madrid, ayer, decía, de los 8% que han bajado los tipos de interés en Europa, a nosotros de una manera directa al menos el 2%. ¿Y qué ha pasado con el otro 6%? Hasta 2025 que va a bajar la inflación. El movimiento de tipos ha hecho al menos un 2% desde el 10 al 2 de 2022 a 2025 que se prevé. ¿Y el otro 8%? Condiciones que no puede controlar el Banco Central Europeo. Condiciones que no puede controlar la Reserva Federal. Entre otras, gobiernos gastones, precios de la energía, situación fiscal y unas elecciones por delante. De tal manera que la fotografía ahora mismo viene con miedo. El miedo es la clave fundamental a estas horas. El miedo para ver si la Reserva Federal directamente ha perdido el juicio económico, intentando machacar al contribuyente, al ciudadano, al hipotecado, a la pequeña y mediana empresa, a costa de esas grandes tecnológicas que ya han hecho el 2023 uno de los años más gloriosos de su cotización. Y a cambio también
de permitir que los Biden, Sánchez, etcétera, etcétera, de turno, saquen la chequera como si no hubiera mañana, porque lo que sale de un lado ya lo quita el Banco Central de otro. 7%, apúntenlo, porque ahora mismo hoy es día de cinturón de seguridad. Hoy es día de colocarse bien fuerte el cinturón de seguridad, porque si ese mensaje de Jamie Dimon cala, y no hasta el 7, sino hasta el 6 y algo, 6,25, 6,50, la fotografía es que vamos camino de una recesión económica con tintes de depresión. Y sobre todo, vamos a una situación donde la deuda lo va a tener muy complicado. Luego lo veremos. Alemania ha decidido dejar de emitir una parte de lo que iba a emitir. ¿Por qué? Porque ya no se puede sostener ese nivel de seguir yendo al mercado a pedir, seguir yendo al mercado a pedir, seguir yendo al mercado a pedir. Miren este gráfico acerca de cómo evolucionan los fondos federales y el S&P 500. Miren, la clave fundamental de este gráfico es que no es lo mismo el trecho entre el 3% de los tipos de interés y el 5%, el daño que se ha hecho, que el daño que se puede hacer entre el 5 y el 7. Sí, son 200 puntos básicos, pero no es lo mismo. Primero porque las hipotecas se van al 10 en ese entorno, al 10 en Estados Unidos. Y ojo con el efecto arrastre en Europa, mirando a Europa diciendo que yo no puedo, pero si no subo, el efecto diferencial entre los tipos de interés en Estados Unidos y los de Europa arrastran también a Europa, con un dólar además fuerte que te genera inflación. Con lo que, fíjense, porque este gráfico de Bloomberg nos apunta a la clave fundamental alrededor del 7%. No es lo mismo 200 puntos básicos entre el 3 y el 5 que entre el 5 y el 7, aunque pueda parecerlo, no lo es. Son 200 puntos básicos igual, pero es lo único en lo que se asemejan. Lo otro, el 7%, es el apocalipsis financiero. Ojo con el movimiento que Jamie Dimon empieza a anticipar, y piensen que Jamie Dimon no es uno más en el mercado, Cuando está empezando a darnos idea de por dónde pueden ir esta situación, lo hace por algo. Y Cascani le ha dado la razón. 25 puntos básicos, esto ya denlo por hecho. Con lo que el mercado ha cogido miedo, miedo y más miedo. El otro punto fundamental viene de esta locura colectiva